Ciudad PM, de 1 a 4 de la tarde, por Radio de Noticias. Llora un bebé por primera vez. Arranca la jungla su motor. Bueno, mucho se habló la semana pasada y todavía hay remesones de lo sucedido en el hall de la UBA en Buenos Aires en relación a una muestra de post-porno. Para muchos de nosotros una palabra que sonaba rara, que uno podía imaginarse que tenía que ver con lo porno, y por supuesto que la información gráfica siempre venía acompañada de las imágenes pertinentes, o sea que estábamos rumbeados, pero exactamente qué es el post-porno no tenemos aún muy claro, ¿no? En todo caso voy a hablar por mí. Por eso es que queremos hablar de este tema con la doctora Verónica Mora, que ella es médica psiquiatra, miembro de la Asociación Psiquiátrica Argentina, integrante de la Red de Mujeres en Democracia, además, y está en línea con nosotros. Doctora Verónica, doctora Mora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Aquí preguntándonos de qué se trata exactamente, si es que se puede explicar en pocas palabras de qué estamos hablando cuando hablamos de post-porno. Bueno, en verdad este es un movimiento que se generó en España a raíz de una interpretación que hacen dos personas que se llaman Llopis y Preciado de apellido, y que generan un movimiento que intenta tener una mirada crítica acerca de la pornografía en el siglo XXI, entendiendo que en su devenir histórico esta digamos, yo no la llamaría disciplina tampoco, este fenómeno, digamos, cultural que es la pornografía, ha tenido en su propia historia cambios y que últimamente ha ido como adquiriendo también una modalidad muy atravesada por la cultura digamos, del consumo y de las cuestiones que tienen que ver con los excesos vinculados a la eroticidad y a la sexualidad. Entonces, en esa mirada crítica cuasi irónica, ellos incorporan también nuevas miradas sobre los diversos géneros y las modas o modalidades de vivir la sexualidad, pero siempre con una mirada absolutamente crítica, pensando que puede devenir en una nueva forma de vivir la pornografía. A ver si entiendo, doctora, en todo caso habrá que decir que antes la pornografía, digamos, era algo circunscripto más a lo tapado, a lo oscuro, algo que no era tan visible para todos, pero que después se fue como popularizando, se podría decir así. Y entonces lo que hace este movimiento, la crítica, es exagerando, digamos, lo ironiza y lo pone en términos, sí, muy exagerados y en algunos casos hasta medio violentos, claro, como muy de manifiesto, para interpelar, ¿no?, claro, a la sociedad acerca de ese fenómeno, que no solo se masificó, sino que además se comercializó y empezó a ser un objeto más de consumo, porque en realidad la pornografía originalmente formaba parte como de la intimidad de las personas, claro, y tenía como principal objeto la estimulación a la excitación sexual. Exacto. O sea, la persona que hacía uso de la pornografía, en cualquiera de sus variantes, en general lo hacía para obtener un mayor grado de excitación y a través de eso quizás un mayor grado de placer en su vida sexual. Lo que empieza a ocurrir a lo mejor, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando digamos las estrategias comerciales empiezan a ser mucho más competitivas y agresivas, y además los productos del mercado además mucho más variados, hay como un corrimiento. Entonces ya a lo mejor el objetivo de la excitación deja de ser el objetivo principal, porque el objetivo principal empieza a ser vender. Hay que vender más, y pareciera ser que a veces esto no pasa solamente con la pornografía, pasa con muchas otras cosas en nuestro ámbito cultural del siglo XXI. Para vender más, la verdad es que se respetan poco ciertos límites conceptuales, claro, y a lo mejor algunas cosas que las seguimos llamando de la misma manera, quizás ya no son lo mismo. Seguimos usando la misma palabra, pero en realidad el comportamiento o los criterios con que se manejan estas cosas ya no son las mismas.
Claro, ¿no? se puede decir que antes todo lo relacionado con la pornografía era una cosa un poco prohibida, digamos, pero más que nada privativa de las personas. Aquellos que querían consumirla lo hacían en su ámbito, en su círculo más íntimo, y no se veía quizás a veces obligado, como nos puede llegar a pasar en esta era post-pornográfica, digamos, que estamos asistimos, digamos, a espectáculos que rozan la pornografía sin ser invitados, digamos. Bueno, es que en realidad ahí entramos en otro concepto que tiene que ver con el exhibicionismo. No, la pornografía parecía seguir siendo parte del territorio de la intimidad. Cuando entramos ya en la cuestión de mostrar en el ámbito de lo público, en realidad nosotros tenemos otro concepto que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el exhibicionismo, que tiene también distintas formas, según qué sea lo que muestres, y además en el consenso social incluso hay regulaciones respecto de qué se puede y qué no se puede, dónde se puede y cómo no se puede, para que lo que sea mostrado, a lo mejor en determinado contexto y con ciertas reglas, bueno, pueda ser experimentado por la gente sin herir las susceptibilidades o las sensibilidades de los distintos sujetos que participan del hecho. ¿Qué es esto justamente? Siempre los límites, en realidad, que hacen a la convivencia social, tienen esta doble faz que a mí me parece que es muy importante siempre resaltar. Es que el límite nos dice lo que no podemos, pero también lo que sí podemos. Claro, claro. Y en también este es un punto donde no tiene solo que ver con la pornografía, que es verdad que está ligada a algunas cuestiones más que prohibidas, a cuestiones que están ligadas a ciertos mitos y tabúes, porque están vinculados a la sexualidad. Y la sexualidad humana, en verdad, en esencia, es de por sí conflictiva y está ligada a un proceso de maduración complejo, y que para ser vivido plena y satisfactoriamente, los humanos, la verdad es que atravesamos varias etapas de conflicto, y nos es un esfuerzo poder llevar adelante una vida sexual plena y satisfactoria. Demasiado pero es vital hacerlo, claro, ¿no? Demasiado nos cuesta muchas veces asumir inclusive qué postura tomar frente a determinadas situaciones, no digo solamente opiniones, elecciones propias de vida en materia sexual, sino que además en este caso se nos puso en público ante esta evidencia, ¿no? Es como que todos estamos obligados a, más allá de haber tenido la oportunidad de estar en ese lugar, que es lo que le pasó a mucha gente, y ahí es donde me quedo con la palabra exhibicionismo. Creo que es un poco lo que le chocó a la gente que criticó esto que se hizo en la UBA, sino que además nos vemos como representantes cada uno en su rol en esta sociedad, de opinar qué nos pasaba con esa situación que se dio allí. Sí, yo creo que digamos en ese contexto fue como muy inoportuno, y a lo mejor, si yo la verdad es que no conozco quiénes fueron los promotores del evento, si ellos lo que querían era generar una situación que fuera ruidosa y que digamos apareciera en los medios de difusión pública, lograron su objetivo. Claro. La gente estuvo toda la semana pasada hablando de este hecho y todavía hoy lo seguimos haciendo. Ahora, si su objetivo era, como en algunos medios se dijo, que las personas pudieran reflexionar sobre la diversidad de géneros y las cuestiones que en términos de la sexualidad el siglo XXI nos interpela hoy, creo que esto no fue logrado, porque las personas, frente a esta cuestión tan como violenta y agresiva que se presentó de esta manera, lejos de generar un ámbito de reflexión, se paralizaron frente al hecho, lo cuestionaron y lo criticaron, y se generaron más resistencias que posibilidades de reflexión. Entonces, si el objetivo era la reflexión, me parece que no lo lograron. Me parece que cuando uno quiere invitar a la sociedad a pensar sobre los cambios que en el siglo XXI, la diversidad de géneros y la conflictiva de la sexualidad actual nos puede acarrear, tenemos que lograr otros espacios para que haya el continente adecuado. Exactamente, bueno, la sensación que quedó aquí, más allá de que algunos estaban absolutamente en contra y se mostraron azorados con esta situación y la criticaron, y otros que dijeron, bueno, mira, a mí no me parece tan terrible, digamos, aún en esa diversidad de opiniones, lo que sí no puede dejar de reconocerse es que hubo cierto grado de provocación en la forma en la que esto se encuentra. Uno sale de golpe de clases o pasa por allí y se encuentra con ese espectáculo
espectáculo al que, como decíamos antes, no fue invitado, y eso sin lugar a dudas de pronto puede ser lo que pretende generar este movimiento, ¿no? Por eso es que queríamos ir a la raíz. Si es crítico, probablemente es saber cómo reaccionan las personas, cómo reaccionamos todos ante situaciones que sabemos que existen, pero que, o en algunos ámbitos, pero que no estamos acostumbrados a tener así tan a la mano o tan a la vista, digámoslo así. Una cosa que a mí me llama la atención de esto que pasó es cómo los mayores detractores de esto son los hombres, los varones. Los varones como que se hubieran sentido más irritados y no cuestionados, pero sí incómodos. Incómodos, me parece que la palabra es incómodos. Yo la verdad es que debo confesar que me detuve a mirar algunas imágenes para poder escribir los párrafos que escribí los otros días en relación al artículo, pero tampoco me detuve demasiado a ver las imágenes, porque no me resultaban tampoco demasiado atractivas. Claro, porque uno puede elegirlo, ¿no? Ver o no ver. Sí, y además eso, yo pude elegir, ¿no? No me pasó que llegué a la facultad y me encontré con esto como una imposición. O sea, yo tuve que ir a buscar las imágenes para ir a mirar y poder tener una opinión armada sobre aquello, sobre lo que se estaba hablando. En general lo que me pareció es que a mí me resultaron también incómodas y violentas. Me parece que esto yo no lo pondría en términos solo de los hombres, pero sí me parece que a lo mejor es verdad que había tanta cosa puesta en un cuerpo femenino como violentado en algunas de las imágenes, que es probable que esto a algunos hombres les resultara también difícil de tolerar o de encontrarse en esa posición, porque parte de las imágenes me parecía que tenía mucho que ver con esta situación de la violencia, que además está como muy en clima. Nosotros no hace un mes y medio que hemos vivido una experiencia también muy movilizante en Buenos Aires y en todo el país con la movilización de Ni Una Menos en relación a la violencia de género y los femicidios, y creo que todavía la sociedad está también movilizada y sensibilizada en relación a lo que nos está pasando con cuerpos de mujeres que aparecen asesinadas y muchas veces muy violentamente asesinadas. Entonces, me parece que sí, la verdad es que resultó como excesivamente violento y hasta como traumático. En ese punto todavía más inoportuno me pareció este episodio, ¿no? Como que estaba como muy asociado a, y por el otro lado también muy asociado a un momento políticamente complejo en la ciudad, pleno mes electoral. Acabamos de vivir también, yo en el artículo incluso había puesto algo así como que me parecía inicialmente el síndrome Cipolitakis, porque que veníamos como de escándalo en escándalo, y esa cosa escandalosa también es una cosa que nos viene generando un sentimiento muy perturbador como sociedad, que insisto, me parece que el mayor problema es que no nos deja pensar, y que si el objetivo es que reflexionemos y pensemos, las situaciones escandalosas y perturbadoras no contribuyen al pensamiento reflexivo. Sí, bueno, de hecho, en muchos ámbitos se desconfió de que estas cuestiones, tanto Cipolitakis y el vuelo que tan polémico, esto que sucedió en el hall de la facultad, en fin, que son movidas, que son operaciones que tenían un escenario privilegiado en esta fecha, ¿no? En esta semana previa a las elecciones en Buenos Aires. Claro, sí, porque el contexto siempre también influye sobre la situación o el fenómeno dado. Entonces, uno no, digamos, obviamente somos una población muy numerosa, muy diversa, seguramente cada uno tiene su forma de experimentar y de interpretar los hechos, pero bueno, todos convivimos aquí y estas cosas ocurren simultáneamente y entonces se va generando un engranaje verdaderamente complejo. Pero para mí la síntesis y común denominador pasa por esto, digamos, por la posibilidad que nos da la situación de pensar acerca de lo que ocurre, y si verdaderamente el tema en cuestión es la diversidad de géneros y la posibilidad de que esas diversidades puedan ser incluidas en una sociedad que está expuesta a los cambios y a la transformación en este siglo XXI, bueno, esto es algo sobre lo que hay que pensar y reflexionar, porque es verdaderamente profundo en relación al lazo social, y las situaciones de escándalo y de demasiada disrupción en verdad nos restan en vez de darnos más posibilidad de pensamiento. Sí, acá yo lo dividiría en dos cosas. Primero, que como sociedad estamos
cada vez más desconfiados, ¿no? Cada cosa le vemos como una vuelta de tuerca, como una lectura entre líneas, ¿no? ¿Por qué se hizo? Qué pena que si se estaba buscando un fin, digamos, de llegar con ese mensaje diferente, de informarnos, de nuevos conocimientos, haya llegado en un momento y de una forma tan violenta, por decirlo de alguna manera, que no se haya podido aprovechar. Y por otro lado, yo creo que más allá de lo que decía usted de este contexto en el que estamos, de hace poco tiempo que se hizo la marcha o la convocatoria Ni Una Menos, sigo insistiendo en que lo que me parece que a nuestra sociedad le falta es una mayor apertura a ciertas cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual en realidad, como que hay cosas que van muy aceleradas al lado de un pueblo que todavía están madurando ciertas ideas, no estamos conviviendo con cosas para las que todavía quizás no estamos tan preparados o tan de mente abierta como creemos. No, por supuesto, porque además son cuestiones muy difíciles que interpelan los cimientos más básicos de nuestra formación. O sea, estamos hablando, digamos, de la constitución de nuestra sexualidad, de nuestra identidad, de nuestra conformación familiar, digamos, son cuestiones verdaderamente que hace a los cimientos de nuestra personalidad. Entonces, la verdad que sí, obviamente que si vamos a introducir cambios en esto, necesitamos un espacio verdaderamente de profunda reflexión para poder llevar adelante esos cambios, ¿no? Y yo creo que la Argentina ha avanzado mucho en materia legislativa y es una sociedad que tiene una diversidad y una heterogeneidad y tiene hoy, digamos, de cara, digamos, al comienzo del siglo, verdaderamente posibilidades buenas, digamos, corremos con ventaja respecto a otras sociedades y otras culturas y tenemos la oportunidad de hacerlo, y la verdad que no tenemos que perder esas oportunidades yéndonos por desvíos que tengan que ver con ruidos o con escándalos, y sino sentarnos verdaderamente a pensar sobre estas cuestiones que nos pasan, porque están pasando, digamos, y las estamos viviendo y experimentando, digamos. El matrimonio igualitario nos convoca a pensar qué pasa hoy con familias que tienen modelos diferentes a la familia tipo, y cómo se van a incorporar sus hijos a la escuela, y cómo van a convivir con otras familias que sí conservan los modelos de la familia tipo. Digo, todas estas cosas las vamos a tener que vivir, pensar, tomar posición, y la verdad es que esto es lo que de fondo tendríamos que poder pensar, sin escandalizarnos, sin estar pensando que nos va a sorprender a la vuelta de la esquina, ¿no? Sentémonos a pensar y tratemos de definir verdaderamente cuál es la sociedad que queremos. Sí, para bien y para mal estamos ahí en un momento muy bisagra, y por eso es que estamos asistiendo a situaciones que por ahí se pueden prestar siempre a la mirada de un lado y del otro de la vereda, así que vamos a decirlo Hemos reformado los códigos de fondo, código civil, código penal, estamos en ese proceso. Claro, es ahí donde yo digo que vamos más adelantados que en realidad lo que estamos preparados para aceptar. Claro. Es un tema que nos van ganando las leyes y que, bueno, tendremos que ir adaptándonos y entendiendo el nuevo mundo, el nuevo escenario en el que nos estamos moviendo. Verdaderamente cómo nos pasa, pero lo que no puede pasar es que nos pase por encima. No que nos avasallen tampoco. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Un placer conversar con usted. Gracias, igualmente para ustedes, y la verdad es que, bueno, a sus órdenes cuando lo necesiten, porque para nosotros también es una oportunidad de pensar y de reflexionar y de cumplir un rol con la comunidad que nos parece importante, que es que como profesionales nosotros no debemos quedarnos solamente con los libros y encerrados en un consultorio, sino compartir esto con la sociedad en su conjunto para ayudarnos a pensar. Sí, por favor, compartan con nosotros sus saberes porque lo necesitamos mucho. Así que le tomamos la palabra, la molestamos en cualquier momento otra vez. Muchas gracias. Buenas y que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego. La doctora Verónica Mora es médica psiquiatra, bueno, como les contaba, miembro de la Asociación Psiquiátrica Argentina, integrante además de la Red de Mujeres en Democracia. Queríamos desasnarnos un poquito en relación, quise decir, en relación al posporno y toda esta sucesión de hechos que tuvieron lugar en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y que todavía nos están ocupando en materia de información. De hecho, se abrió una causa penal por exhibiciones obscenas, por lo que pasó allí. Por oficio, la Fiscalía número 35 y la Comisaría 16 de la Policía Federal investigan la performance que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales, las posibles sanciones también. Es todo lo que se está hablando por estos días en relación a lo sucedido en la UBA, precisamente.